Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 4 de febrero y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 10, versículos 1 al 15, con el título De discípulo a apóstol. En el pasaje de ayer terminamos nuestra reflexión en los versículos 35 al 38 de Mateo capítulo 9 y dice la palabra así: la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Jesús aquí dice que hay un montón de ovejas que andan perdidos, sin rumbo y sin dirección, sin un pastor que los guíe, que los pastoree, y les dice a sus seguidores que oren, que Dios envía obreros a la cosecha, porque la cosecha es grande, pero los obreros son muy pocos. Luego en el pasaje de hoy vemos cómo Jesús llama a los 12 discípulos. Y si vemos la palabra, hermanos, creo que es en el libro de Lucas, dice, no sé si es Lucas o Marcos, dice que Jesús oró toda la noche antes de elegir a sus discípulos. Jesús sabía cuán importante era la elección de sus discípulos, porque ellos iban a ser sus embajadores, sus obreros que él iba a enviar al campo misionero para cosechar almas. Vemos la palabra empezando en el versículo 1, dice la palabra de Dios así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Primero vemos cómo Jesús llamó a los 12. Me parece que los 12 discípulos reemplazan las 12 tribus de Israel. Israel, en fin, fracasó. Ellos no lograron cumplir la misión que Dios tenía para ellos. Así que Jesús llama a 12 discípulos. Discípulos significa seguidor o aprendiz. Primero tienen que aprender de Jesús. Son discípulos, ¿sí? Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí autoridad exousia en griego significa no solamente el derecho de reinar con poder, sino también habla del poder que ellos necesitan para poder cumplir la misión que Cristo les había dado. Así que Jesús le da a sus discípulos, a todos sus verdaderos seguidores, autoridad y poder para seguir su ministerio. Por algo decimos, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, porque en fin nosotros somos los miembros de Cristo dejados aquí en la tierra para seguir la misión de Jesús, para seguir ministrando como Jesús ministró cuando Él estaba aquí en esta tierra. Es una responsabilidad muy fuerte y muy pesada que Jesús nos da a nosotros como discípulos, pero nos da la autoridad y el poder para poder cumplir la misión. No estamos solos. Jesús mismo nos unge con el Espíritu Santo y con la fuerza, el poder, la autoridad que necesitamos para poder seguir la obra misionera. Y dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Así que estos son los pescadores. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Fueron 12 discípulos que Jesús escogió. Luego vemos la misión que Jesús le da a sus 12 discípulos. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia.
Ahora, aquí no aparece la palabra apóstol explícitamente, pero ¿por qué le puse yo de título de discípulo apóstol? Porque Jesús primero llama a sus discípulos hacia sí mismo para que sean discípulos o aprendices, que aprendan de Jesús. Pero luego Jesús los envía al mundo. Y hermanos, la palabra apóstol viene de la palabra apostelo en griego. Apostelo significa enviar. De ahí sacamos la palabra postal, correo postal, porque se envían las cartas. Entonces, los apóstoles son los discípulos de Jesús que son enviados al mundo para dar testimonio de él. Yo creo que muchas veces, bueno, hoy en día hay este movimiento apostólico y tantas cosas, y pues la Iglesia Católica Romana habla de la sucesión apostólica, y muchas veces hablan del apóstol como una persona con poder inherentemente en él mismo, como que él tiene autoridad o él es un apóstol. Pero hermanos, la palabra apóstol significa enviado por Cristo Jesús. Podemos decir que, en fin, todos los cristianos somos apóstoles, no porque tengamos una autoridad especial, pero sí tenemos esa autoridad y poder que Jesucristo nos ha dado para hacer discípulos a todas las naciones. Entonces Jesús envía a sus discípulos como apóstoles y les da instrucciones. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, vemos que en el plan de salvación, de redención de Dios, hay una orden. Vemos en Romanos 1:16, cuando el apóstol Pablo dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación, y luego dice, primero para los judíos y luego para los gentiles. Así que el plan de Dios primero viene a los judíos y luego el evangelio se extiende hacia los gentiles. Por eso Jesús le dice aquí a sus discípulos, a sus apóstoles, primero vayan a los suyos, a los nuestros, a los judíos, compartamos el evangelio, y de ahí va a ir de Jerusalén a Samaria hasta los confines de la tierra. Dice Jesús, yendo a predicar, prediquen el evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando se habla de reino, hermanos, pues en la misma palabra reino se habla de un rey. Cuando se habla del reino de Dios, Jesús está diciendo, prediquen que Dios es rey. Prediquen que Cristo es rey y que todos vivan sujetos al reinado, a la autoridad, al reino de Dios, al reino de Cristo Jesús. Se prediquen el evangelio, prediquen las buenas nuevas, que Cristo Jesús es el rey, que ha llegado el reino de Dios. Muestren, no solamente prediquen con palabras, sino muestren el poder del reino, sanando enfermos, limpiando leprosos, resucitando muertos, echando fuera demonios. Dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Los cristianos hemos recibido este glorioso evangelio gratuitamente. Debemos de compartir este evangelio gratuitamente. A mí me parece que Jesús aquí les está diciendo algo. No cobren, o sea, sirvan voluntariamente. Y seguimos en el versículo 9, que Jesús dice esto: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Me parece a mí, hermano, lo que está diciendo Jesús no se enfoca tanto en la prohibición de que no lleves estas cosas, sino yo creo que son 2 puntos. Primeramente, el cristiano debe tener contentamiento, no debe ser materialista, no debe tener ese deseo de enriquecerse, debe de estar satisfecho con lo que Dios le da, con lo necesario. ¿Sí? Vemos en Mateo 6, cuando Jesús habló, primero buscad su reino y su justicia. Todas las demás cosas Dios les dará por añadidura, pero no así lujos y cosas exageradas, sino lo que nosotros necesitamos. Como dice Jesús, pidan el pan diario, el pan de hoy, dánoslo hoy. El pan de mañana, danos ese pan mañana. Entonces me parece que esta prohibición de llevar tantas cosas, Jesús está diciendo, vivan una vida simple, número 1, y número 2, vivan por fe. Y esto es lo que encontramos en los versículos 11 al 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Que Jesús está diciendo, ni se preocupen a dónde se van a quedar hoy en la noche.
Llegan ahí, predican el evangelio. Si hay alguien ahí que me sirve a mí, ustedes que son mis siervos, ellos los servirán a ustedes también. Les darán posada. No se preocupen, confíen. ¿Sí? Vivan vidas simples, sencillas, con contentamiento, con gratitud, y confíen que yo proveeré. Y aquí dice, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. O sea, si ven que hay alguien que realmente ama a Cristo y los quiere servir, pues quédense con ellos. Mas si no fuera digna, por alguna razón ellos lo rechazan a ustedes, pues vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces ustedes no se queden ahí y busquen otro lugar. Dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa a ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué me parece, hermanos? Acuérdense que Jesús le dice que vayan a los judíos. Los judíos, cuando salían de un lugar gentil, sacudían el polvo de sus pies. Decían, ya estamos saliendo de este lugar gentil, estamos alejándonos de la inmundicia de los gentiles. Pero Jesús, yo creo que está reinterpretando las cosas y le está diciendo a sus discípulos, ¿saben qué? Ahora no es la etnicidad judía que les asegura un lugar en el reino de Dios. Es la respuesta a mi persona. Si me reciben a mí, sean gentiles o judíos, forman parte del pueblo elegido de Dios. Pero aunque sean judíos étnicamente, si los rechazan a ustedes, acuérdense que no los están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. Y al rechazarme a mí, ellos serán juzgados como Sodoma y Gomorra. Y Jesús de alguna forma les está avisando a sus discípulos. ¿Saben qué? Habrá oposición cuando salen como mis apóstoles, como mis enviados, predican el evangelio. No todos los recibirán como celebridades y con gozo y alegría. Algunos rechazarán el mensaje del evangelio. Estén preparados para eso y acuérdense, si los rechazan a ustedes, no es porque los estén rechazando a ustedes, me están rechazando a mí y a mi mensaje, porque ustedes son mis embajadores, mis representantes, mis apóstoles. Hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy, y recordando lo que vimos aquí en la palabra. Son muchas cosas. Jesús nos llama hacia Él para que aprendamos de Él como discípulos y aprendices, pero con el fin, no que nos quedemos ahí con Jesús. Él nos envía al mundo, hermanos, y seguimos hablando de este punto en nuestra iglesia Antioquía, que somos una iglesia misionera, porque es parte del plan de Dios. No solamente que vengamos a la iglesia y nos gocemos ahí y ya se terminó, sino que tenemos la responsabilidad de salir de las cuatro paredes de la iglesia al mundo, a hacer sal y luz, a testificar de Cristo Jesús, a entender este privilegio que Él nos da, también la autoridad que Él nos da de salir a predicar el evangelio siendo sus representantes, confiados en Él, que Él proveerá, viviendo una vida simple, no buscando riqueza o ganancia propia, confiados en Él, pero sabiendo que el mundo nos rechazará, que habrá oposición, pero en ese caso, si pasa eso, acordándonos que no nos están rechazando a nosotros, sino a Cristo, y que nosotros en fe podemos agradecerle a Dios que nos cuenta a nosotros dignos de padecer por el nombre de Cristo, como los primeros discípulos en el libro de Hechos, y que seamos firmes, que seamos valientes y esforzados, y que salgamos como misioneros y apóstoles a predicar estas buenas nuevas de Cristo Jesús en todo el mundo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.